Muy buenas tardes, saludamos con mucho agrado a todas las personas que a esta hora nos siguen a través de las diversas plataformas de la Universidad Católica de Temuco y le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios sobre proceso constituyente, un enfoque regional y local desde la Araucanía, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco, y que consta de tres conversatorios, el que sostendremos hoy día: Nueva Constitución y Descentralización, una mirada en la Araucanía; un segundo conversatorio, Talento Humano en la Gestión Subnacional, en el mes de diciembre; y finalmente, Desafíos para el Desarrollo Social, Económico y Productivo, en el mes de enero del año 2021. Este ciclo de conversatorios se inserta en una contribución que la Universidad Católica de Temuco, a través de sus diferentes departamentos y unidades, quiere entregar no solamente al debate de la región de la Araucanía, sino que también al debate nacional en la preparación en este proceso profundamente democrático, que es el proceso constituyente en marcha en nuestro país. Queremos ser articuladores precisamente entre la academia y las diferentes instituciones, personas y organizaciones que participan de este proceso. Para dar inicio al primer conversatorio de este ciclo, invitamos al rector de la Universidad Católica de Temuco, doctor Aliro Borges Ramírez, que nos dirija un saludo. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes a todas y todos. Mari Compuche. Bueno, quiero dar la bienvenida a este nuevo ciclo, este ciclo de conversatorio que ha anunciado nuestro director del Instituto de Políticas Públicas. Pensamos que estamos viviendo tiempos muy importantes para el país, los cuales se comenzaron a gestar desde el 18 de octubre del 2019, y el país, a partir de ese momento, ha entrado en una espiral de cambios que probablemente serán cambios muy importantes para los próximos 50 años, digamos, que nos toca vivir como nación. Y nos va a llevar a tener una nueva constitución y lo más importante, que una constitución con una participación muy activa de todas las personas, una constitución que los propios chilenos definieron en el 25, que sea construida por la gente de nuestro territorio. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad de generar las transformaciones que el país requiere, de generar un país cada vez más equitativo, un país con un desarrollo territorial equilibrado, y no como hemos construido en estos últimos 100 años, un país muy centralizado, y es lo que nosotros no queremos. Y hoy día tenemos la gran oportunidad de transformar ese país, un país distinto. Y yo creo que para llegar allá tenemos que discutir, conversar, dialogar. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que estamos teniendo a través de nuestro Instituto de Política Pública hoy, en poner estos temas en debate, en poner estos temas para que podamos ir conociendo de hacia dónde queremos caminar, poder ir también construyendo los primeros acuerdos, tal vez de esta discusión futura, cuando los constituyentes se reúnen. Pero yo creo que desde la Araucanía, probablemente los temas que más nos interesan es el tema de la descentralización, y hoy día tenemos a personas muy importantes en este seminario, y yo quiero agradecer la presencia de Sebastián Carrasco, uno de nuestros panelistas, de Gaby Cárcamo, y también muy especialmente de Enrich von Paer, un gran defensor de la descentralización. Y yo creo que vamos a tener un panel muy interesante. Así que solamente quiero dar la bienvenida a todos y agradecerle particularmente a nuestros panelistas por podernos iluminar, o ilustrar sobre los grandes desafíos que tenemos que tener en cuenta para proyectar un país distinto para los próximos 50 años. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado rector, por esta bienvenida, y saludamos nuevamente a las personas que se han incorporado a la transmisión tanto por Zoom, YouTube y las diferentes plataformas Instagram, Twitter y Facebook de la Universidad Católica de Temuco. Damos inicio entonces, con las palabras de nuestro rector, a el primer conversatorio: Nueva Constitución y Descentralización, una mirada desde la Araucanía. Muchas veces el debate nacional en el proceso constituyente abarca temas tan urgentes, tan importantes, que las miradas regionales y locales quedan sumergidas, no tienen la visibilidad que muchas veces quisiéramos, tal como lo señalaba el rector hoy día. En buena parte de las regiones, precisamente la descentralización y la desconcentración
tiene que ver también con un desarrollo territorial más equitativo, más armónico. Por eso saludamos nuevamente a Gaby Cárcamo, Sebastián Carrasco y a Henrich von Baer, quienes gentilmente han accedido a esta invitación y participar esta tarde. Invitamos al profesor Sebastián Carrasco, académico de nuestra Casa de Estudios, administrador público de profesión, magíster en ciencia política y candidato a doctor en políticas públicas, parte del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco, a que haga uso de su tiempo para esta actividad. Muchas gracias, estimado Sebastián. Sí. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, especialmente al rector, ¿no es cierto?, al resto de los panelistas. Agradecer primero que todo al Centro de Políticas Públicas por la oportunidad, ¿no es cierto?, de llevar a cabo esta serie de conversatorios en este momento que es tan importante para el desarrollo del país. Así que gracias especialmente por eso. Bueno, como parto voy a intentar hacer una introducción un tanto general respecto de cuáles a mi juicio son los principales desafíos, los principales puntos centrales neurálgicos que vinculan, ¿no es cierto?, esta discusión de la nueva Constitución, el proceso de cambio constitucional que estamos viviendo y su relación con la descentralización, ¿no es cierto?, que como bien decía Cristian, muchas veces ha quedado relegada en la discusión pública, en pos de la discusión de otras demandas que a veces parecen ser más centrales en el debate público. Cuando los abogados distinguen, por ejemplo, entre las partes que tiene la Constitución, se distingue clásicamente entre dos, ¿cierto? Una parte más dogmática y una parte que tiene que ver con un desarrollo más orgánico. Mientras la dogmática se centra en los derechos, las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, la orgánica se refiere a la organización del Estado propiamente tal. Cuando uno ve el debate, en general está centrado más que todo en esta primera parte más dogmática, ¿no es cierto?, cuáles son los derechos que asegura la nueva Constitución, qué es lo que va a decir la Constitución respecto a educación, qué va a decir en temas laborales, qué va a decir respecto a medio ambiente. Y yo creo que se ha descuidado un poco y ha quedado un poco en segundo plano lo que tiene que ver con la organización propiamente del Estado. ¿Cuál es la forma de gobierno que va a tener nuestro Estado? ¿Cuáles son los órganos que los componen? Y la relación entre estas distintas instituciones, qué tipo de relación hay, si es más horizontal, si es más vertical, y cuáles son el conjunto de competencias también, ¿no es cierto?, que van a tener estos distintos organismos. Y digo esto entonces como un primer punto porque me parece sumamente importante dejar en claro que en último término toda esta parte, ¿no es cierto?, de la organización del Estado lo que hace es poner o establecer, ¿no es cierto?, cuáles son las relaciones de poder que existen en una sociedad. O sea, son digamos, los balances que existen y las relaciones de poder que se establecen entre los distintos órganos que componen el Estado. Entonces, este nuevo proceso constitucional que se abre, yo lo veo como una ventana de oportunidad, ¿no es cierto? Yo creo que es compartido por todo para repensar en la distribución de los poderes, cómo está repartido. Yo creo que ese es como el punto neurálgico, si se quiere, como más el core de esto, de cómo distribuimos el poder entre los distintos órganos del Estado. Y esto es interesante porque a pesar de que se han ido haciendo ¿no es cierto?, distintos avances en términos de descentralización, lo que en general muestra la literatura y lo que uno ha podido observar es que los objetivos no son congruentes entre los gobiernos nacionales y los subnacionales. O sea, lo interés nacional muchas veces, ¿no es cierto?, intenta primero hacer descentralización administrativa, descentralización fiscal, e intenta no hacer mucha descentralización política, ¿no?, porque los intereses y las perspectivas que están ahí son distintas de la que tienen los gobiernos locales, por ejemplo, y regionales, que buscan ante todo, ¿no es cierto?, lograr una mayor descentralización política, tener más autonomía respecto de los centros de poder. Y eso tiene que ver, en último término, también con que es difícil que quienes tienen el poder y quienes detentan el poder lo quieran soltar, ¿no es cierto?, voluntariamente. Entonces, este proceso en sí, como un proceso, vuelvo a repetir, de distribución de poder, que tengamos una oportunidad de generar una nueva constitución, ¿no es cierto?, en conjunto con la ciudadanía, y una constitución que sea redactada por un órgano completamente escogido para eso, como no había ocurrido en nuestra historia política,
genera esta ventana de oportunidad para que se redistribuyan estas relaciones de poder de forma como no se habían hecho. Entonces, yo creo que esa oportunidad también es una oportunidad para repensar cómo estamos llevando a cabo el desarrollo local y regional, y abre nuevas oportunidades ciertamente que tal vez hace algunos años hubiesen sido impensadas, ¿no? Entonces también yo creo que este proceso hay que tomarlo como una invitación un poco a soñar, aunque sea un poco ciútico, ¿no? Pero yo creo que hay que tomarlo así. Y respecto a la descentralización y cómo se vinculan directamente, yo quería plantear tres temas generales que después los podemos a lo mejor discutir en mayor detalle. Un primero que tiene que ver con las competencias y los recursos que hoy en día tienen los gobiernos subnacionales. Lo otro más vinculado a una dimensión que ha ido adquiriendo yo creo cada vez más relevancia, que tiene que ver con cómo se vincula esta dimensión territorial y ambiental con el desarrollo económico. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí desde los gobiernos subnacionales también? Y por último, una relación que es bien estrecha en general, que tiene que ver con la relación entre la participación ciudadana y la descentralización, y cómo avanzar en descentralización a la vez que avanzamos en descentralización, también tenemos que avanzar en participación ciudadana. Así que ahora paso brevemente a mostrar un poco estos puntos. Bueno, ya lo decían, ¿no? Ya lo decía el rector y Cristian también, esta idea de que históricamente había un poder presidencial sumamente fuerte que se ha ejercido en desmedro de las regiones, y no obstante se ha ido avanzando paulatinamente. Yo creo que la elección de gobernador regional, y aquí estarán de acuerdo los demás panelistas, ¿no es cierto?, es un avance significativo y muy importante para el desarrollo regional. Sin embargo, todavía, digamos, hay distintos elementos en los que se podría seguir avanzando. En general, y ahí, bueno, el mismo Heinrich von Baer, ¿no es cierto?, que nos acompaña, ha dado cuenta de cómo el poder del presidente es uno de los frenos para la descentralización, y sobre todo porque ahí hay una crítica que es bien generalizada también en la literatura, la mirada cortoplacista respecto de estos temas que finalmente pueden generar una dinámica muy virtuosa en el mediano y largo plazo. Y asimismo también, por lo tanto, persisten distintos desafíos con las políticas públicas, se puede seguir avanzando en distintos elementos. Cuando uno ve, por ejemplo, siguen existiendo, ¿no es cierto?, una alta concentración, por ejemplo, de ingresos. Cuando uno ve la gente de más alto ingreso en Chile, o sea, se dispara los ingresos en la región metropolitana en desmedro de prácticamente todas las demás regiones. Y cuando uno revisa la pobreza también, ¿no es cierto?, hay ciertas regiones que tienen niveles de pobreza multidimensional muy por encima de la media. Bueno, el caso de la Araucanía, ¿no es cierto?, es el más característico, el que más se escapa en este sentido. Entonces siguen habiendo desigualdades territoriales que son bien importantes. Lo mismo cuando uno ve las inversiones también en la región, en las regiones, sobre todo Antofagasta concentrada, y al igual que la región metropolitana, pero en todas las demás regiones, ¿no es cierto?, están con números mucho más bajos. E incluso en temas que digamos que hoy en día están siendo también altamente cuestionados, de cómo la gestión del territorio, del medio ambiente, de los recursos naturales, finalmente también depende en última instancia, ¿no es cierto?, de las autoridades centrales. Y eso también hoy en día está fuertemente cuestionado. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando en descentralización? Bueno, yo creo que aquí hay mucha coincidencia y mucha literatura que ha hecho propuestas. La Fundación Chile Descentralizado, por cierto, ¿no es cierto?, ha hecho un aporte relevante, la misma Comisión de Descentralización, y así desde el mundo académico, desde el mundo social se han hecho, hay varias propuestas dando vueltas, ¿no es cierto?, tanto en el plano político como en el administrativo y el fiscal, que son las tres dimensiones clásicas de la descentralización. Y que yo creo que puede venir y que puede ser objeto de discusión con la nueva constitución. Primero, mantener los avances que se han logrado, ¿no?, el gobernador electo, sobre todo en la última instancia, mantener esos cargos de representación a nivel constitucional, ¿no es cierto? O sea, yo creo que
es difícil que se retroceda, ¿no? Pero creo que es un punto que podría tocarse. También los métodos de elección en términos políticos y la figura del delegado presidencial. Yo creo que es una figura que todavía hace ruido. No hemos visto cómo esto opera en la práctica. Algunos plantean que van a haber ahí problemas de cómo ejercer los cargos, las competencias, y eso también podría ser materia eventualmente, ¿no es cierto?, una nueva constitución, con cuánta, digamos, poder queda el delegado presidencial, o si se ve disminuido, por ejemplo, o incluso desaparecer esa figura, que hoy en día que va a empezar a funcionar, ¿no es cierto?, a ejercer el gobierno interior de la región. En el ámbito administrativo, por cierto, se puede avanzar en muchas cosas todavía también. Hay muchas competencias que se le pueden delegar a los gobiernos subnacionales. Hoy en día la ley, por ejemplo, o lo que está en discusión, más bien, respecto a los gobernadores regionales todavía, es qué competencias se les van a delegar. Pero también ahí esa delegación de competencias depende mucho de una tutela presidencial, ¿no? Entonces, en este contexto, en este nuevo contexto que abre la Constitución, o la eventual nueva Constitución, el diseño constitucional podría definir muchas de estas cosas que hoy en día son inciertas, respecto de cuáles van a ser las atribuciones que va a tener este nuevo gobernador regional, e incluso también los gobiernos locales. Uno puede pensar en que hay muchas funciones que hoy en día son de políticas públicas sectoriales en los ministerios, que podrían ser eventualmente traspasadas a los gobiernos regionales y locales. Muchos programas que están en el MOP, ¿no es cierto?, respecto a obras públicas, en Serviu, Cernatur, Corfo, bienes nacionales también. Y en el plano fiscal, ciertamente hay todavía mucho espacio por hacer. Sin duda es necesario, como les mostraba antes, el diagnóstico, ¿no es cierto? Necesitamos mayor equidad interregional e intrarregional también. Dentro de las regiones sabemos que hay disparidades importantes, no solamente en términos de ingresos, sino que también en acceso a los servicios, en el medio ambiente, ¿no es cierto?, la contaminación, el acceso al agua. Hoy en día hay mucha gente todavía en Chile que no tiene acceso al agua potable, mucha gente que no tiene acceso a internet, que además hoy en día con lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, se ha hecho fundamental para la vida en sociedad. No solamente un lujo, sino que se vuelve un elemento súper trascendental, y aún así queda mucho por hacer en ese sentido. Y ahí también hay distintas propuestas que se han ido realizando al respecto, que tienen que ver con generar estos fondos de convergencia, por ejemplo, aumentar el capital humano en las regiones también. Hay algunos que proponen sistemas de compras públicas regionales, para que las compras públicas no estén centralizadas, también impuestos regionales. Yo creo que el tema de impuestos siempre es un tema sumamente complejo. Recordemos la discusión, la álgida discusión política respecto a los impuestos en el gobierno de Bachelet. Entonces avanzar siempre en impuestos tiene muchos retractores, así que esta ventana de oportunidad que llamo al proceso constituyente también nos permite poder mirar ahí, ¿no? Poder meterse en estas cosas financieras que muchas veces generan resquemor en la ciudadanía y en los mismos actores políticos. Entonces ahí también se puede avanzar, habría que verlo, ¿no?, pero en otros impuestos regionales, y en cómo aseguramos que haya mayor recaudación dentro de los gobiernos subnacionales y también mayores transferencias del gobierno central a los gobiernos regionales. Profesor Sebastián Carrasco, 2 minutos. Ya, voy a ir apurándome. También tenemos todo lo que es referente al medio ambiente y al territorio, ¿no? Todos sabemos que estamos en una economía extractivista, ¿no es cierto? Hay una gran explotación de los recursos naturales, y mucha parte de estos recursos no quedan muchas veces en la región y ni siquiera quedan en el país. Mucho, ¿no es cierto?, capital transnacional, y esto ha generado perjuicios medioambientales profundos en las comunidades, y también ha generado un aumento en la conflictividad socioterritorial, digamos que no es positivo bajo ninguna perspectiva. Entonces ahí también se puede avanzar mucho en cambios institucionales que permitan esta incorporación de la mirada de las comunidades y generar políticas con enfoque territorial antes que sectorial, ¿no? Comprender la gestión, por ejemplo, de
el medio ambiente no como una dimensión separada o no como una dimensión rival del desarrollo económico, sino que entender y comprender la complementariedad y cómo desde los gobiernos regionales, que además son los que y los gobiernos locales, ¿no es cierto?, que son más cercanos a los ciudadanos y a la realidad territorial, pueden avanzar en estas perspectivas. Y para finalizar, yo creo que otro punto central tiene que ver con la participación ciudadana y la descentralización. O sea, si estamos entregando mayores competencias y recursos a los gobiernos subnacionales, también necesitamos mayores controles democráticos y que la ciudadanía se haga presente con mayor fuerza en estos niveles de gobierno. Los gobiernos subnacionales en general, tradicionalmente, han sido los principales promotores de la democracia participativa en el mundo, así que permite, ¿no es cierto?, una relegitimación de las decisiones de política pública, sobre todo en el contexto en el que estamos, con una poca credibilidad en las instituciones democráticas. Entonces yo creo que ahí se puede avanzar mucho, incluso para esto que hablaba de los conflictos socioterritoriales. Bueno, también la literatura muestra que ha servido la participación ciudadana cuando es efectiva, cuando es incidente, permite canalizar la conflictividad social, y eso obviamente contribuye finalmente a la cohesión social. Hoy en día la Constitución, el único mecanismo que asegura el de los plebiscitos a nivel comunal. Se han hecho muy pocos porque además son costosos, se han hecho en comunas del barrio alto, sobre todo de la región metropolitana. Tenemos también una ley de participación ciudadana, pero que ha tenido escasos mecanismos de participación ciudadana, ha tenido baja incidencia en los mecanismos. Sebastián, Sí. Estamos en el tiempo. Ya. No, y solo para cerrar, yo creo que ahí también se puede avanzar mucho en esto de participación y descentralización, consagrando distintos mecanismos participativos que se pueden, en la Constitución, que se pueden utilizar a nivel regional. Por ejemplo, los referéndums, podríamos discutir respecto a eso, la revocatoria de mandato, que también es un tema, ¿no es cierto?, interesante que se puede discutir, plebiscitos de repente para aprobar ciertas políticas públicas más macro y de más largo plazo, como es la estrategia de desarrollo regional y el plan de ordenamiento territorial. Así que hasta ahí lo dejo. Muchas gracias de nuevo por la invitación, y después tendremos espacio para seguir conversando al final. Muchas gracias al profesor Sebastián Carrasco por su exposición, que nos hace un detalle de algunos aspectos históricos de este proceso, pero además nos señala y nos subraya un conjunto de desafíos que precisamente son tanto para el mundo político como para el mundo social, incluso aquellos desafíos que debiesen estar, por ejemplo, en la nueva Constitución en materia de descentralización. Queremos señalar a quienes nos ven y nos escuchan que pueden formular sus preguntas para los tres expositores, tanto a través de Zoom o por el canal de YouTube de la universidad, o por Facebook o cualquiera de las plataformas en las cuales nos estén siguiendo. Así que les invitamos a desde ya ir generando sus preguntas. Invitamos ahora a la señora Gaby Cárcamo Navarrete, quien es asistente social, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, diplomada en Políticas Públicas y experta en Desarrollo Regional y Participación Ciudadana, con conocimiento en interculturalidad, funcionaria pública y dirigente de la Federación de Funcionarios de los Gobiernos Regionales por más de 29 años, tanto de experiencia en servicio público y más de 10 años también de experiencias en ONGs. Es docente además del programa de Magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias a la señora Gaby Cárcamo por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes, especialmente al rector, a usted como director, por haber cursado esta invitación. Yo la verdad es que dejé de ser funcionaria pública hace muy poquito, el 31 de octubre, así es que hoy día estoy comenzando a hablar más desde la perspectiva ciudadana. Y por eso me interesa hoy día sobre todo comentar un poco cuáles son las contradicciones, cuáles son las valoraciones que tiene la ciudadanía y obviamente los funcionarios públicos también respecto de la Constitución, ¿cierto? Lo que se viene esta nueva Constitución y la descentralización. Yo creo que aquí hay contradicciones respecto de lo que la Constitución señalaba inicialmente. Si ustedes todos hemos leído probablemente la Constitución más de alguna vez, y la verdad es que desde el primer capítulo uno siente que hoy día la Constitución está un poco ajena al acontecer de todos los ciudadanos.
Por lo tanto, la modificación, lo que se viene es un proceso de oportunidad, especialmente para nosotros que somos un poco quienes estamos desde las regiones esperando que el Estado contribuya en usar mejor nuestros derechos, nuestras obligaciones, y podamos realmente establecer el bien común de las personas. No voy a leer obviamente lo que dice el artículo 1, todos ya más o menos lo conocemos, y el Estado debe estar al servicio de las personas, pero la verdad es que lo que ha ocurrido en el último tiempo, tanto con el estallido social como con el propio plebiscito, nos está señalando que las personas no están de acuerdo con lo que hoy día plantea la Constitución. ¿Dónde está la calidad de la educación? ¿Dónde está el reconocimiento de los pueblos originarios, que son solicitudes, pedidos, ¿cierto?, que hoy día la gente común hace respecto de lo que nuestro Estado y los gobiernos tienen que ejecutar? Yo siento que hay elementos que están un poco ajenos a esto, y por lo tanto hay un consenso, sí, que la Constitución es muy importante, la ciudadanía tiene esa visión. La Constitución es un elemento jurídico que garantiza nuestros derechos como chilenos. Eso es prácticamente sin discusión, yo creo, en todas partes de nuestro país. Y bueno, y uno lo puede comprobar además con el resultado, cierto, del domingo 25, donde la mayoría consideró que la Constitución requería modificación y por lo tanto aprobó esta modificación, y además agregó que debe hacerse o utilizarse como mecanismo la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que puede inferir uno de eso? La Constitución está, bueno, de más está decirlo, pero eso se entiende que está desactualizada, que no responde a lo que las personas en general están esperando del Estado, y por lo tanto hay aquí una modificación que nos obliga a pensar desde los derechos de las personas y además de lo que ocurre con los servicios y el Estado. Voy avanzando, por eso voy leyendo. Si nosotros quisiéramos pensar qué es lo que ha ocurrido con respecto a la descentralización, ahí tenemos una visión un poco, a mi juicio, contradictoria con respecto de lo que piensa la ciudadanía. El Estado ha instalado el centralismo como un gran velo que cubre las regiones. Desde la mirada no académica, no política, sino que del ciudadano común, probablemente la descentralización todavía es un tema un poco ajeno. La mayoría lo observa como algo intangible, como algo que no tiene tanta trascendencia como pudiera tener otro aspecto que ellos pueden visualizar más de cerca. Por lo tanto, hay falta, yo siento, trabajar o hacer sentir a la ciudadanía que la descentralización es un tema de todos, no es solamente de los académicos, de los parlamentarios, y por lo tanto ese es un aspecto que se debiera considerar. Se promovió y aceptó una construcción horizontal respecto de cómo debe ser el cambio institucional y es constitucional, y eso también tiene un peso importante para la ciudadanía. Hoy día se constata de que las personas no están confiando ni en los parlamentarios, o en el poder ejecutivo, ni en el poder legislativo, y que se han ido empoderando o haciéndose cargo de sus propios derechos. Por lo tanto, aquí es importante considerar que la sociedad también ha dado cuenta de que hay una diversidad, y eso lo está asumiendo como persona, como población, entendiendo que ellos son sujetos de deberes, pero también sujetos de derechos. Y por lo tanto, consideramos ahí, o yo por lo menos considero, que hay un tremendo valor en el autorreconocimiento que cada persona hace en este sentido. ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo creo que una consecuencia muy importante es que la confianza está puesta en las personas, pero personas que tienen distintas características. Hoy día el énfasis está en la representación paritaria de género, por ejemplo, en la representación de los pueblos originarios, en la representación de personas sin militancia partidaria, por ejemplo, y eso demuestra que hay un autorreconocimiento de que las personas o la ciudadanía debe participar en los cambios que se avecinan.
Hay que reconocer también que esto se ha logrado en parte porque los parlamentarios han puesto estos temas en sus discusiones y han ido aprobando las leyes, pero eso se ha logrado por la presión de la propia ciudadanía. La mayoría, bueno, respecto al centralismo o la descentralización, la visión que uno puede observar desde la ciudadanía, como les decía anteriormente, es que de una u otra manera el centralismo es algo todavía intangible. No todos los ciudadanos reconocen y por eso ha sido tan difícil de repente instalar el concepto de la descentralización en las personas. En apariencia, no todas las personas se dan cuenta o reconocen que muchos de sus derechos que hoy día, a los que no pueden acceder hoy día, se vinculan con el centralismo. Y eso se debe al peso de la costumbre que ha hecho mayoritariamente que el centro resuelva los temas de los ciudadanos, pero desde una perspectiva centralista. Así, por lo menos, muchas veces se entiende. Y por eso las personas tienden a señalar, incluso autoridades, Santiago es Chile. O sea, el centralismo es el que mueve el país, lo que obviamente no es así. Ahora bien, hay que reconocer que las regiones con identidades fuertemente instaladas, que obviamente tienen una forma de actuar en conjunto, han sido capaces de desarrollar también defensa de su situación descentralizada. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, regiones como Aysén, como Magallanes, Antofagasta, que en algún momento, defendiendo su identidad, también defendieron sus derechos desde una perspectiva más descentralizada. ¿Qué nos dice la Constitución actual sobre la descentralización? Bueno, primero que la administración del Estado es funcional y territorialmente descentralizada, pero eso no se puede comprobar, no hay suficiente antecedentes porque sabemos que el centralismo absorbe en gran medida todo lo que la ciudadanía o el país requiere con respecto a políticas y administración del Estado. Según la OCDE, Chile es el país, uno de los 3 países más centralizados que hay hoy día. O sea, entonces es contradictorio señalar que nuestra constitución actual considera o contempla la descentralización como uno de sus objetivos, si en realidad lo que ocurre es bastante distinto. En ese aspecto, tanto la equidad, la solidaridad que se espera desde lo que se señala, no se puede lograr si todo está concentrado en la región metropolitana. Todos sabemos que gran parte del financiamiento que el Estado debe gastar o invertir, normalmente se ejecuta fundamentalmente en la región metropolitana y las regiones reciben una parte importante, pero no suficiente para su propio desarrollo, considerando algunos indicadores como la lejanía, el aislamiento y otras consideraciones que debieran tenerse en cuenta, entendiendo que el financiamiento es vital para la descentralización y la desconcentración en materias de derecho y garantías constitucionales. Eso ya lo conversamos. En el artículo 111, se señala que las competencias del administrador, del gobernador regional, debiera ser, por un lado, la administración superior de la región y debiese considerarse como objeto el desarrollo social, cultural y económico de cada región. Sin embargo, en ese sentido, el gobernador regional hoy día se considera más bien solo como ejecutivo o como un administrador regional, con muy escasas competencias en el plano del desarrollo de la región. Sabemos nosotros que estamos próximos a tener la primera elección de gobernadores regionales en el país. Sin embargo, este ha sido un tema que se ha discutido muchísimo, que hemos llegado con muchas dificultades para cumplir esta meta y que por otro lado el gobierno regional seguirá siendo un mejor administrador, pero con el respaldo obviamente de la ciudadanía.
pero todavía no va a contar con las competencias necesarias para enfrentar el desarrollo armónico de la región, o el desarrollo, en este caso, social de cada región, o el desarrollo cultural. Son aspectos que están todavía un poco considerados más bien como aspectos que tienen que ver con situaciones de desarrollo interno, pero no nos está planteando el desarrollo, por ejemplo, de aspectos más importantes como el medio ambiente, como la cohesión social, que son temas muy relevantes para el desarrollo, sobre todo de regiones como la nuestra, donde conviven diversidades, donde conviven pueblos distintos, donde conviven también personas que tienen distinciones importantes que día a día la viven, y donde las relaciones muchas veces son más bien fricciones sociales que relaciones de cohesión. Entonces ahí hay un tema que en este caso no se está abordando bien, y que seguramente va a ser una buena oportunidad para llevarla y que las personas, yo creo, en general la sociedad lo va a llevar a esta discusión de la Constitución. Sabemos que el traspaso de competencia es bastante asimétrico. Las competencias, así como están planteadas hoy día, y que esperamos que sea una corrección que debe hacer justamente la nueva Constitución, es que están definidas por el presidente de la República, y no están solicitadas, si bien seguramente el gobernador regional va a poder solicitar junto al Consejo Regional estas competencias. Quien define las competencias va a ser el presidente de la República, y por lo tanto hay ahí una relación otra vez asimétrica desde el centro hacia, en este caso, quien tiene la autoridad regional por mandato de la ciudadanía. Eso de alguna manera tiene un efecto importante, porque cada región tiene características diferenciadas, todos lo sabemos. No es lo mismo la Araucanía que Magallanes, que Arica, que el Maule. Por lo tanto, las competencias no deben ser similares, deben ser en función de los requerimientos que la población tiene. Nosotros probablemente tendremos algunas competencias vinculadas al tema social. Hay competencias que están ya asignadas, pero que todavía no van a entrar en funciones hasta que asuman los gobernadores regionales. Sin embargo, hay probablemente competencias que todavía va a pasar mucho tiempo para que se le entregue a la región. Nosotros tenemos, por ejemplo, una región muy rica en temas ambientales, ecológicos, y si no preservamos, si no conservamos estos aspectos, seguramente nuestra región se va a transformar en una región extractiva, en una región explotada desde fuera, como muchas veces ha ocurrido por falta de resguardo de estos temas que hoy día son tan importantes. 2 minutos, señora Gaby. ¿Cómo no? Bueno, no me voy a quedar en solamente las sugerencias, entonces. Yo siento que la descentralización es una tremenda deuda que tiene Chile con las regiones, y todos sabemos que eso, si bien durante muchos años se ha planteado, hoy día se requiere un avance importante con el apoyo precisamente de las modificaciones que se tiene que hacer, en este caso a la Constitución, apoyando o consolidando la descentralización del país. La región, en este caso, requiere avanzar en temas importantes como cohesión social, por ejemplo, lo dije inicialmente, pero también hay desafíos que no se pueden dejar de considerar. La inclusión de la sociedad civil con su diversidad es un tema relevante. El impulso a la acción de los gobiernos regionales y subnacionales con respecto a la autonomía de sus recursos, eso también es vital para avanzar en estos aspectos. Hay que, si es posible, asegurar en derechos básicos y cohesión social. Eso en esta región es fundamental. Incorporar la dimensión ambiental como derecho inalienable para la vida digna y sobrevivencia de nuestros compatriotas. Eliminar las distinciones entre hombres y mujeres para acceder a derechos previsionales, por ejemplo.
Yo he puesto aquí como oportunidad aquellos aspectos que las personas hoy día están planteando más allá solo de la administración del Estado. Promover la participación efectiva de los jóvenes. Hoy día se considera ciudadanos solo los jóvenes a partir de los 18 años. Y todos sabemos que los jóvenes que están en la enseñanza media, que están en segundo, tercero medio, tienen voz, van opinando, son tremendamente incidentales en esta materia. Entonces también ahí hay una modificación importante. Asegurar una vida digna a los adultos mayores. Nuestro país tiene una población de adultos mayores muy significativa y hoy día estamos en deuda con eso. Dotar a los gobiernos regionales de facultades con recursos financieros para desempeñar eficazmente la gobernabilidad y gobernanza que cada región se merece. Considerar también que hay que valorar la función pública. Muchos de estos aspectos dependen de la función pública. Si no hay funciones públicas claras, si la función pública pasa a ser un medio transable, ya sea no necesariamente por dinero, sino que puede ser por compromisos políticos de otra naturaleza, también la descentralización y todo lo que son los derechos de las personas van a ser cada vez obtenidos de una manera muy, muy lenta. El servicio público en general debe profesionalizarse, tiene que avanzar en ese sentido la administración pública. Yo siento que ahí hay una tarea también importante que debe incorporarse dentro de la nueva constitución, porque hoy día hay aspectos que, si bien corresponden a leyes específicas, no están resguardadas suficientemente dentro de nuestra Carta Fundamental. Estamos en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Bien, agradecemos la exposición de la señora Gaby Cárcamo, quien también nos desafía y deja un conjunto de tareas para los futuros constituyentes en términos de poder incorporar en la Constitución no solamente aspectos jurídicos y políticos, sino también los reconocimientos identitarios, multiculturales, para poder responder a esa pregunta con la cual nos empezaba, si efectivamente Santiago es o no es Chile. Claramente creemos que Santiago no es Chile. Agradecemos su presentación. Queremos reiterar a quienes nos siguen por las diferentes plataformas que pueden realizar sus preguntas a través del chat interno de Zoom, por YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Pueden hacernos llegar las preguntas para nuestros expositores y expositoras. Para continuar, invitamos ahora a don Heinrich von Baer, ex rector y académico del IDER de la Universidad de la Frontera y presidente nacional de la Fundación Chile Descentralizado, quien es un activista de la descentralización y del fortalecimiento de las regiones en nuestro país. Con mucho agrado invitamos entonces a Heinrich von Baer a acompañarnos en este minuto. Muchísimas gracias. Me siento realmente no solamente motivado y agradecido, sino que en familia, porque el señor rector, don Alidro Borque, Cristian y la Gaby son amigos y aliados del tema tan importante que nos reúne hoy día, con la diferencia que ahora hay perspectivas de poder, lo que durante 30 años hemos tratado, de poder transformarlo en realidad. No tenía el gusto de conocer todavía, y ahora sí, de escuchar la muy ilustrada presentación de Sebastián. Uno sigue aprendiendo y he aprendido mucho de lo que plantea Sebastián y Gaby. Por lo tanto, estamos en familia para pensar el futuro de Chile desde las regiones. Y por eso me siento convocado con el título de este conversatorio, con este flamante nuevo Centro de Políticas Públicas, al cual desde luego le deseo pero mucha suerte, muy necesario. Siempre contarán conmigo cuando lo estimen conveniente. Y qué bueno que el subtítulo diga una mirada desde la Araucanía, porque si bien esta tarea no ha sido fácil, como ustedes saben, desde la Araucanía hemos, a pesar de todas las dificultades, marcado pautas en los últimos años y décadas, lo que significa que no siendo fácil tampoco es imposible. Lo que yo quiero compartir con ustedes es
que la nueva constitución realmente significa pensar y construir un nuevo modelo de sociedad, una sociedad más equilibrada, más justa, en tres dimensiones fundamentales a mi juicio: la dimensión social, la dimensión territorial y la dimensión ambiental. Bueno, aquí ya se dijo los sombreros que me reúnen en esto, agrego el de vicepresidente de la ex Comisión Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional. Como punto de partida, ustedes conocen mucho los textos que hemos ido produciendo, Pensando Chile de sus regiones, el año 2009, que ha adquirido carácter realmente fundacional. También la propuesta de la Comisión Presidencial con una política de Estado de largo plazo para la descentralización y el desarrollo territorial, construir en forma muy plural, muy transversal por todos sus integrantes. Luego, nuestro libro, El arranque de la descentralización, con el símbolo del nudo que obstruye el avance de todo el proceso. Enseguida, Descentralización 2.0, donde por primera vez ponemos el tema de la regionanza, de la gobernanza regional que Chile necesita. Y por último, Desarrollo Territorial Colaborativo, en donde hacemos una invitación a construir una mejor articulación, una mejor gobernanza local, regional y nacional, pero en términos realmente colaborativos, lo que hasta el momento, como lo demuestra la pandemia, lamentablemente no ha ocurrido todavía. Tal vez sean estos distintos roles y estos distintos esfuerzos de compartir conocimiento y socializarlo los que en forma más reciente, como ya se ha hecho público, han contribuido a que un grupo de independientes no neutrales, liderados por Rodrigo Jordán y Andrea Repeto, me invitaran a asumir la responsabilidad de no solamente influir con propuestas desde afuera a la constituyente, sino que en lo posible también pasar a ser protagonista desde adentro, con propuestas y con estilos de encontrar encuentros para que se bajen unos y otros de sus respectivas trincheras. Aquí, en forma muy resumida, apoyándome en lo que ya muy bien Sebastián y Gaby han expresado, un resumen de dónde están, no los únicos, pero uno de los principales problemas del Chile que tenemos. Tenemos un país profundamente desigual en lo social. Tenemos un país profundamente desigual en lo territorial y tenemos un país profundamente amenazado por el progresivo deterioro ambiental. Todo eso amenaza nuestro futuro, todo eso significa un mal vivir, mala calidad de vida para muchos de nuestros habitantes de norte a sur, incluyendo los de la región metropolitana. Quiero ser claro, no estamos en contra de los habitantes de la capital, estamos en contra de las malas políticas públicas y de la excesiva concentración que significa deterioro de la calidad de vida y que le resta opciones y posibilidades y oxígeno a un mejor desarrollo de las regiones. Y por lo tanto, pensando ahora en la Constitución, ya no el Chile que tenemos, sino que el Chile que queremos, nos da un marco constitucional del punto de vista ético, estratégico y político, que significa, a mi juicio, construir un nuevo pacto, pero un nuevo pacto que tiene que estar acompañado de un nuevo trato, en esas tres dimensiones, un nuevo pacto con nuevo trato en lo social, en lo territorial y en lo ambiental. Por lo tanto, la síntesis de lo que voy a compartir en estos breves minutos es que lleguemos realmente a construir un país con equidad social, un país con equidad territorial y un país con ambientalmente sustentable, lo que para las futuras décadas va a significar para mucho más chilenos, mucho más habitantes de nuestro país, un buen vivir. Aquí, para los que todavía no saben por qué es tan importante y por qué esto afecta, un gráfico que muchos de ustedes ya conocen, pero los que estamos en esta conversación somos conversos del tema.
pero hay muchos, me imagino, que están escuchando que todavía necesitan algunos antecedentes adicionales de por qué es necesario. Aquí tenemos el mapa de lo que la naturaleza o el creador, como cada cual quiera entenderlo, de norte a sur de nuestro querido país, con lo que más lo caracteriza, su diversidad geográfica, climática, productiva, social, étnica, cultural, etc. Esa riqueza, esa diversidad se tensiona cada vez más con un sistema público que, además de ser hipercentralizado, presidencialista, es sectorializado y vertical y compartimentalizado, y por lo tanto no da lugar a que se despliegue toda esa riqueza de nuestra diversidad. Y por eso tenemos entonces la realidad en términos demográficos de dónde se concentran las personas, dónde se concentran los votos, dónde se concentran los recursos del sistema tributario de Chile, que es muy altamente centralizado también, lamentablemente. Y por eso nos habla esto de un país asimétrico, de un país deforme, de un país que no ha logrado sacar provecho, desplegar todas las potencialidades humanas y productivas asociadas a los territorios regionales hasta el momento subutilizados desde el punto de vista de su capacidad de contribuir al desarrollo. Aquí hay un gráfico que no es mío, sino que de Augusto Franco, que muestra cómo una organización tan centralizada, vertical, burocrática y sectorializada y homogeneizante respecto de la realidad natural que es diversa, significa mucha demora en los trámites de abajo para arriba y viceversa, mucha concentración, muchas decisiones que son inadecuadas para el nivel local y con una demora que realmente es burocrática, que gasta muchos recursos y mucho tiempo y muchas esperanzas sin resolver oportunamente los problemas. Aquí Chile pertenece, como ustedes saben, pertenece a la OCDE, y aquí hay una comparación de todos los países de la OCDE, en donde Chile aparece como en el peor lugar de muy bajo gasto público y muy baja descentralización. O sea, poco esfuerzo público en muchas dimensiones relevantes y además muy baja descentralización. Otro gráfico que realmente llega a dar rabia, cómo es posible todavía esta realidad. Aquí hay una participación de los niveles subnacionales, vale decir, de los municipios y de los gobiernos regionales en la inversión pública. ¿Cuánto participan los municipios y los gobiernos regionales en las decisiones de la inversión pública? Y sabemos cuánto efecto multiplicador y desencadenador de nuevo desarrollo genera la inversión. Canadá a la cabeza con un 95% y a la cola con un impresentable, por no decir vergonzoso, porcentaje de solo 12%, chilito lindo, de recursos de inversión que se deciden a nivel municipal y a nivel regional. Otro dato que realmente molesta, irrita y es inaceptable y que ciertamente, junto con los anteriores, debe ser corregido con un marco diferente, con una ética política diferente, es la extrema diferencia de los municipios de Chile como el brazo más cercano a la población en cuanto a los recursos que tienen por habitante para resolver necesidades de servicios básicos de calidad. Y eso lleva a que hay municipios en Chile con un mismo sistema político, administrativo, público y fiscal que tienen 5, 10 y escúchenlo, hasta 15 veces más recursos por habitante para servicios básicos de calidad que otros municipios pobres, vulnerables y aislados. Eso es insostenible y hay que corregirlo. Otro aprendizaje, el de la pandemia y de los desastres naturales. Suena fuerte, pero hemos aprendido con la pandemia y con los periódicos desastres naturales que Chile tiene a lo largo de su geografía, que el centralismo mata. ¿Por qué? Porque las decisiones de los gobiernos centrales, cualesquiera que sea su signo, se equivocan y llegan tarde.
y hemos experimentado, por lo tanto, un escenario acumulado de muchas crisis. La estructural, a mi juicio, la inequidad social y territorial que yo ya mencionaba, la crisis del centralismo extremo, con intereses políticos y económicos siempre cortoplacistas y electoralistas, la crisis de sustentabilidad ambiental de Santiago, el estallido social, la crisis sanitaria, la crisis social y económica que ha desencadenado esta, la crisis muy severa y preocupante de confianza del sistema político, la crisis de convivencia y de nuestra democracia, ojo, y por lo tanto también esto genera una crisis de nuestro Estado, de nuestro sistema público. Enfrentar y superar el conjunto de todas estas crisis es complejo y requiere, desde luego, entonces, y aprovechemos que estamos con la posibilidad inédita de un nuevo pacto social, territorial y ambiental. Significa avanzar en descentralización, empoderar realmente a los municipios, los gobiernos regionales y a nosotros como sociedad civil y academia, con más poder político, con más competencias, con más recursos, instituir una gobernanza articuladora y colaborativa en dos direcciones. Una de multinivel, vale decir, local, regional, nacional y en algunos casos internacional, y otra de multiactores, horizontal, público, privado, académico y social. Y a eso se agrega, ojo, una complejidad adicional, de la cual se ha debatido poco, pero simplemente es un dato de la causa. El Chile que viene. 2 minutos, estimado Henrich. ¿Perdón? 2 minutos. Gracias, te voy a apurar. Con tendencia de cambio, el cambio climático, la inteligencia artificial, la distribución más horizontal del poder, conocimiento, oportunidad de desarrollo, mayores demandas, los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas, mayor participación, trabajo en redes, etc. Entonces el proceso constituyente es una tremenda oportunidad, una responsabilidad histórica para pensar y construir un nuevo modelo de sociedad, unitario en lo esencial y todo el resto descentralizado, un nuevo modelo de democracia representativa, pero mucho más participativa, y un modelo, y por eso lo pongo en verde, de sustentabilidad, con sistemas naturales realmente en equilibrio. A ese respecto, un grupo de 24 personalidades muy transversal y plural, como nos gusta a nosotros, los hemos convocado a partir de marzo para hacer propuestas de principios constitucionales. Voy a enunciar los más importantes: descentralización política y administrativa, el principio muy necesario de autonomía política, administrativa y fiscal de los gobiernos regionales y locales, transformar a las municipalidades en verdaderos gobiernos locales en sus respectivos ámbitos de competencia, el de subsidiariedad territorial, que significa prioridad del nivel local sobre el regional y de esto sobre el nacional, el de diferenciación territorial, que rompe la homogeneidad y permite y exige un tratamiento diferenciado según las realidades locales y regionales diversas, la prohibición de tutela, que impide que el gobierno central pueda decidir sobre las competencias de los gobiernos subnacionales, y un principio de coordinación con acciones comunes y colaborativas entre el gobierno central, regionales y locales. Y por último, principios constitucionales de descentralización fiscal con equidad y solidaridad interterritorial exigible desde la Constitución, bajo un gobierno, el que fuere, tenga o no tenga convicción descentralizadora, como compensación económica, como lo hacen los países hoy descentralizados y desarrollados, para asegurar igualdad en la provisión de bienes públicos de igual calidad. El principio de suficiencia en el financiamiento de las competencias, que significa que cualquier creación o extensión de competencias de gobiernos regionales o locales debe ir acompañado de recursos humanos y financieros suficientes y oportunos para su adecuado cumplimiento. El de interdicción de la arbitrariedad presupuestaria, muy importante cuando tengamos gobernadores regionales electos de distintos signos políticos, que significa que las transferencias a los gobiernos locales y regionales siempre deben ser conforme a criterios de asignación presupuestarios predefinidos y cuantificables. Y el de autonomía fiscal
local y regional, financiamiento de los gobiernos locales y regionales mediante no solamente transferencias, coparticipación, sino que también de rendimientos tributarios y endeudamiento regulado. Y como contrapartida, el de responsabilidad fiscal con eficiencia, probidad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de competencias y recursos. Por último, tres principios de participación: la participación a nivel constitucional como principio rector de la Constitución, el derecho a la participación en todos los asuntos públicos y el derecho a la participación en los tres poderes públicos. En supersíntesis, entonces, el marco que queremos es de equidad social, de equidad territorial, de sustentabilidad ambiental para un buen vivir de las próximas generaciones y décadas, en consecuencia de un Chile bueno para vivir para todos sus habitantes en todas sus localidades, en el que caben e interactúan colaborativamente proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos. Muchas gracias por la oportunidad. Manos a la obra. Muchas gracias, estimado Heinrich von Baer. Agradecemos la presentación y la contribución también que permite pasar de lo teórico a la acción, proponiendo además un conjunto de principios constitucionales para fortalecer los procesos de descentralización, pero también de intergubernamentalidad multinivel en nuestro país, en esta oportunidad inédita, que es la construcción colectiva de una nueva constitución, tal como también lo han señalado Gaby Cárcamo y Sebastián Carrasco. Continuando con nuestro primer conversatorio de descentralización y constitución, una mirada desde la Araucanía, nos han llegado algunas preguntas. Queremos agradecer a quienes han hecho sus preguntas y las vamos a formular. La primera de ellas de Román González para Sebastián Carrasco. Dice: la ley 20.500, establecida por el primer gobierno de Sebastián Piñera, regula la participación ciudadana legalmente. Sin embargo, para muchos es considerada una ley sin dientes, debido a que sugiere múltiples mecanismos, sobre todo para municipios, pero tiene como carácter predominante el no vinculante, cuyo hecho trae consigo consecuencias como disminución de participación, poca identidad patrimonial, entre otros. Mi pregunta es: ¿qué medidas, alternativas y o opciones se pueden generar para subsanar en cierta medida estos efectos que provoca la no vinculación en las decisiones de la gestión pública y específicamente en la gestión municipal? Vamos a leer cada una de las preguntas, respuesta al profesor Carrasco, y luego hay preguntas tanto para Gaby Cárcamo como para Heinrich von Baer, y hay preguntas para todo el panel también. Sebastián, por favor. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un tema que da para largo, digamos, el tema de la participación. Bueno, como señalaba, ¿no es cierto?, ahí, quien hizo la pregunta decía la ley que surge durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero si uno se va a la génesis de la ley de participación ciudadana, hay que pensar que esto se empezó a discutir a finales de los 90, hubo una comisión que estableció el presidente Lago en su momento, a comienzos de los 2000, para ver este tema. Luego se hizo el proyecto que se envió, creo, al Congreso en el 2005, y después de una larga tramitación, y de nuevo aquí está el mismo principio de lo que pasa con la descentralización, ¿no? Una participación efectiva también implica que los que tienen poder ceden el poder, a que los ciudadanos incidan directamente sobre las decisiones públicas. De hecho, hay comentarios bastante insólitos en la discusión de la ley de participación ciudadana, gente que decía que con esto íbamos a convertirnos básicamente en la URSS, que estaba a un paso del trotskismo, o sea, cosas bien inverosímiles en la discusión de la ley de participación ciudadana. Entonces se demora un montón de tiempo en salir. Piensen, desde comienzos de los 2000, finalmente se convierte en ley en 2011. Entonces, cuando surge como ley, ya quedó un tanto anacrónica y quedó sobrepasada por la evolución que había tenido el contexto. O sea, si se fijan, la ley que hace la ley de participación ciudadana establece 4 mecanismos en términos de participación, de mecanismos de participación, establece 4 mecanismos de participación ciudadana, que son acceso a la información pública, que los ve como un mecanismo de participación, cuentas públicas participativas, consultas públicas y los COSOP, que son los consejos de la sociedad civil. Entonces ya queda sobrepasado, por ejemplo, la entrega de información, porque eso ya después se establece también en otra ley, que es la ley
de transparencia, ¿no es cierto? Y de estos mecanismos, las cuentas públicas, o sea, es como, bueno, existen, se pueden hacer. Las cuentas públicas participativas tienen un poco de participativa en general también, o sea, es que la autoridad, ¿no es cierto?, rinda cuenta de lo que hizo la gestión durante el año, pero hay poca en general incidencia de la ciudadanía. Los COSOC es lo que, la mayor innovación, digamos, que incluye esta ley, que es un consejo de la sociedad civil, ¿no es cierto?, que a nivel comunal igualmente es presidida por el alcalde, por ejemplo. Entonces sigue habiendo una tutela del poder político por sobre este mecanismo, y si bien tuvo un impulso inicial, hoy en día lo que ha mostrado la evidencia es que el número de COSOC, por ejemplo, a través de los años ha ido disminuyendo últimamente. Tuvo un pic y luego ha ido disminuyendo la conformación de estos COSOC. Y eso tiene que ver justamente con lo que decía que no tenía dientes quien hizo la pregunta, porque es una ley que nace sin presupuesto asignado, entonces depende, ¿no es cierto?, de los recursos financieros que tengan los municipios, por ejemplo, para implementarla. Nace sin sanciones, entonces yo puedo incumplir la ley, pero no hay una sanción asociada. No se crea no establece la creación de una institucionalidad, por ejemplo, no se crean unidades de participación, se han ido creando, ¿no?, por el contexto y las demandas, pero no es que se cree una institucionalidad desde la ley de participación ciudadana, ni tampoco se crea una institución que regule esto a nivel más global, como fue el Consejo de Transparencia para la Ley de Transparencia. Entonces ahí hay un montón que se puede hacer, porque digamos el escenario es muy débil y hay mucho espacio para generar mecanismos de participativos que sean mayormente incidentes desde la nueva Constitución. O sea, yo les mencionaba algunos y les decía, por ejemplo, que uno puede pensar, ¿no es cierto?, en establecer plebiscitos con otro tipo de requisitos que sean más fáciles para hacer. También todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la revocatoria de mandato. Yo creo que es también un mecanismo de participación que sería muy útil, sobre todo considerando ahora si le damos más mayor poder a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Uno también podría pensar, y no sé, se puede generar ciertos caudillismos políticos, ciertos problemas, y ante eso yo creo que la ciudadanía debería poder actuar. También asegurar ciertos mecanismos participativos que sean incidentes y vinculantes desde la misma Constitución, por ejemplo, iniciativas populares no necesariamente de ley, sino que de políticas públicas, es decir, que la gente pueda presentar una moción al gobierno regional y que esa deba ser necesariamente discutida por el gobierno regional y por la autoridad del gobierno regional. Presupuestos participativos, por ejemplo, también. Pero para todo eso se necesita, por eso lo digo, puede ser vinculante, y uno lo puede establecer vinculante, pero aparejado a eso también necesitamos establecer los recursos que sean necesarios, la institucionalidad adecuada, ¿no es cierto?, y entregar de nuevo las competencias para que esta ley no sea como la que ya tuvimos, que es la ley de 20.500. Muchas gracias, estimado Sebastián. Juan Carlos Benítez pregunta para Gaby Cárcamo. Dice, ¿cómo avanzar en la asignación de recursos para los gobiernos más allá del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? ¿Se podrá avanzar en descentralizar las finanzas públicas que son muy centralizadas? Muy buena pregunta, porque tiene que ver con el financiamiento precisamente de los gobiernos regionales. Hoy día, claro, existe el Fondo de Desarrollo Regional y existen otros mecanismos como son los convenios de transferencia de recursos, de recursos que se pueden convenir o acordar con sectores o ministerios. Sin embargo, siempre va a ser insuficiente. Debieran incluirse mecanismos de transferencia de recursos no solamente a los gobiernos regionales, sino que también con pactos a nivel local, municipal, ministerial y regional. Sería una forma de tener convenios a más largo plazo, porque no se olviden ustedes que los recursos se otorgan año a año. Por lo tanto, si bien hay etapas que cada proyecto desarrolla, desde el diseño o la prefactibilidad en el caso de los proyectos de agua, por ejemplo, y bueno, el diseño propiamente tal, y después la ejecución, los recursos se van implementando año a año, y esa es una pésima resolución financiera para los proyectos. Puede ser que un proyecto quede ahí por 10 años esperando recursos. Entonces, desde esta nueva descentralización,
los gobiernos regionales debieran tener un fondo de descentralización, un fondo que permita financiar proyectos que vayan a ver otro tipo de soluciones de más largo plazo. Eso por un lado. Y lo otro que quería agregar, si me permiten, a la pregunta anterior respecto a la participación, porque tiene que ver con esto precisamente, es que más allá de este mecanismo de los consejos de la sociedad civil, que los gobiernos regionales, para mi gusto, casi no lo necesitan, porque tienen el Consejo Regional. El Consejo Regional es el organismo que representa a la ciudadanía. Entonces, como contradictorio. La diferencia es que el COSOC es un consejo consultivo. Lo mismo pasa con los consejos municipales. Son netamente consultivos, no tienen otra función. Por lo tanto, y esa es la razón por la que se desencantan muchas veces los consejeros que empiezan a formar parte de estos consejos, porque se dan cuenta que aparte de preguntarles qué es lo mejor para la comuna, en este caso para la región, es muy difícil que se pueda avanzar en algo más. Y en este caso yo creo que debe haber un nexo mucho más, en el caso del gobierno regional, mucho más amplio, con recursos para que los consejos regionales puedan desarrollar a lo mejor estas mismas actividades consultivas, pero que lo hagan a través de mecanismos propios. Y el gobierno regional, por su parte, establecer pactos territoriales. Yo siento que es un mecanismo que no está presente. El gobierno regional de la Araucanía, yo trabajé harto en eso por muchísimos años, hicimos convenios de gestión territorial integrado, llamamos como mecanismo. ¿Y qué es lo que incluía eso? Compromisos de recursos que acordábamos con la ciudadanía, lo hicimos en Quepe Pelale con el tema del aeropuerto, bueno, el MOP también hizo algo parecido con el bypass, lo hicimos en Boyeco con el cierre del vertedero para un poco mitigar el daño ambiental que había generado el vertedero en Boyeco, pero nosotros siempre partimos de la base de que tiene que haber un pacto y ese pacto tiene que tener una validación administrativa. No puede ser solo un buen acuerdo, porque eso pasa de ser, no queda más que en las indicaciones, como la estrategia de desarrollo regional. Todos sabemos que las estrategias hoy día no son más que instrumentos que orientan la gestión, pero que no obligan a nadie a cumplirla. Bien, muchas gracias, estimada Gaby Cárcamo. Yorka Osorio nos hace llegar una pregunta para Heinrich von Baer. Dice, ¿cómo se asegura descentralizar si las facultades del nuevo gobierno regional son limitadas presupuestariamente? Bueno, tiene mucho que ver con las dos preguntas anteriores. Pongámoslo en perspectiva. Aquí estamos hablando de la nueva Constitución. Por lo tanto, si la experiencia de las últimas, no años, décadas, bajo gobierno de los más diversos signos, nosotros hemos ido monitoreando que en materia de descentralización y sobre todo de una distribución territorialmente más equilibrada de recursos se ha prometido en los programas presidenciales, en las promesas electorales, y que de eso, en contraste, luego se ha cumplido o incumplido. ¿Y cuál es el problema? Que hay una poca cultura de cumplimiento de compromisos electorales, hay una muy baja voluntad de parte, claro, cuando buscan el poder, prometen, pero cuando ya están instalados en el poder, tienden a olvidarse. Además está la hegemonía excesiva del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto, que deciden cómo se les ocurre sin ninguna consideración a los territorios. Y está la barrera insalvable que muchas veces, sumada a falta de voluntad política, se utiliza para decir no se puede porque la Constitución no lo permite. En consecuencia, el horizonte en el cual tenemos que plantear las respuestas y también las preguntas es qué de esto debemos pensar y diseñar por completo distinto y de acuerdo a qué criterios. Y los criterios universalmente reconocidos en los países hoy descentralizados y desarrollados, recomendados por la OCDE, por organismos internacionales, etcétera, que con cierta frecuencia critican el muy bajo nivel de descentralización de Chile, es que esos criterios tienen que responder mejor a las necesidades básicas de la población. Por lo tanto, si pensamos en el nivel municipal,
por eso yo mostraba la cifra adelante, el criterio tiene que ser no de acuerdo a los municipios muy ricos, medianos y pobres y extremada e impresentablemente pobres, que tienen, repito, 10 hasta 15 veces menos recursos que otros, sino que cuáles son las necesidades básicas de servicios de calidad a nivel municipal que deben garantizarse, cuáles son los recursos principales en base a indicadores que deben ser administrados y bien con criterios objetivos de desarrollo por los gobiernos regionales. Si eso no está anclado como exigencia para el gobierno que sea y el ministro de Hacienda que sea, que tenga o no voluntad descentralizadora, vamos a seguir empatando el tiempo, vamos a seguir con legítimas demandas que después no se cumplen. Esa es, en materia de poder político, mejor distribuido, con más competencias en manos de los municipios y de los gobiernos regionales, y de recursos para poder atender en forma más equitativa, más igualitaria, necesidades básicas de la población e inversiones que abran mejor futuro en las regiones. Si eso no lo instalamos como principio constitucional exigible, del modo los que yo les mostraba hace un rato, entonces la Constitución no nos va a permitir dar esos pasos. Por eso es tan importante hacer un distingo entre lo que son leyes, reglamentos, malas prácticas, etcétera, respecto de aquello que sí o sí debe instalarse en el marco superior y anterior de la nueva Constitución. Muchas gracias. Agradecemos la cantidad de preguntas que nos están llegando para los diferentes expositores y expositoras. Son muchas otras preguntas abiertas a todo el panel. Por razones de tiempo, lamentablemente no vamos a poder dar respuesta a cada una de las preguntas que nos han hecho llegar, no obstante las valoramos profundamente. Vamos a leer ahora dos preguntas o tres que han llegado a todo el panel. Les vamos a pedir tanto a Sebastián, a Gaby y a Heinrich que en no más de un minuto puedan responder estas preguntas para a ver si nos alcanza el tiempo de dar cabida a otras. De Aliro Borges, para los tres panelistas, ¿cuáles serían las 5 cuestiones fundamentales que debería consagrar la nueva Constitución para garantizar una descentralización efectiva? Luego, Miguel Proboste, ¿sienten que realmente se generará un cambio real con la elección de intendentes y gobernadores, en realidad de gobernadores regionales? ¿Sienten que el ciudadano común conoce las funciones de estos puestos o solo terminará eligiendo el candidato del partido político de la preferencia? Y en la misma pregunta dice, en el contexto actual, con grandes avances tecnológicos como los de las comunicaciones, ¿qué tan viable es cambiar el modelo de Estado unitario centralizado por el federalismo? Y finalmente, Juan Pablo Beca, en regiones con mayor nivel de autonomía, ¿qué rol pueden cumplir los pueblos indígenas? Ahí tenemos 3 preguntas para los 3 panelistas. Si logramos responder una síntesis en un minuto, podemos dar cabida a un par de preguntas más también para todo el panel. No sé quién quiere responder primero, Gaby, tal vez. Sí, yo puedo responder algunas. Yo algo ya mencioné, pero creo que la nueva Constitución tiene que garantizar, sobre todo en esta región, la cohesión social. Yo creo que ese es un tema básico y probablemente no solo en esta región, pero aquí es donde más se nota la cohesión social entendida, ¿cierto?, como un sistema que apoya y que promueve los derechos, que permite que se cumplan los derechos sociales, los derechos ambientales, los derechos territoriales, la inclusión, considerando también, en este caso, las identidades culturales, la incorporación, por lo tanto, o el reconocimiento a la interculturalidad y a la plurinacionalidad que tenemos nosotros como país, garantizar recursos que se puedan ejecutar mediante convenios o pactos territoriales. Sabemos que hay desigualdades al interior de cada región, por lo tanto, tampoco podemos pensar que todo se quede solo en las capitales regionales, sino que hay que hacer un trabajo de entrega de recursos o de financiamiento, mejor dicho, de aquellos problemas que son realmente vitales, como por ejemplo el tema de la dotación de agua de todas las familias que viven en los sectores rurales. Otro, creo yo, importante,
Otra solución que hay que dar es cómo se apoya a los pequeños agricultores y a los campesinos para que asuman o sigan funcionando de manera que no tengan que endeudarse, que puedan hacer una contribución importante a la seguridad alimentaria sin tener que seguir muchas veces endeudándose en sistemas como, por ejemplo, INDAP. Ahí hay que pensar en una búsqueda de solución para la población rural. Y finalmente, considero que hay muchos impuestos territoriales, o debieran ser impuestos territoriales, que se cancelan en Santiago y que deben ser retenidos o devueltos a las regiones. Por ejemplo, todo lo que pagan las empresas forestales, las industrias pesqueras, no sé, lo que se cancela en las carreteras por el uso de la carretera, todo eso se va a Santiago. Por lo menos un porcentaje importante debiese quedar en la región para el financiamiento de los proyectos regionales. Eso por mi parte. Muchas gracias, Gaby. Henry, Sebastián. Sí, mira, creo que las preguntas son muy combinables. La pregunta muy buena que hace el rector, yo lo quisiera responder para ser breve, desde el punto de vista de los principios. Descentralización, en esencia, significa traspaso de poder, de competencias y de recursos. Si no existe eso, no es descentralización. Es promesa, es música o es nada. Y ahí hay principios orientadores que son los que nosotros estamos proponiendo en la Comisión Presidencial del 2014 y ahora actualizando para las propuestas de la futura Constitución, que significa, como yo decía, primero, insertarse necesariamente en un nuevo modelo de Estado. El modelo de Estado actualmente no sirve para los avances que necesitamos, y un nuevo modelo de democracia. Y dentro de eso, no se trata de descentralizar cualquier función, cualquier competencia y cualquier recurso a cualquier nivel, sino que aquel nivel sea local, regional o incluso nacional, donde esa función se cumple igual o mejor. Ahí hay 3 encíclicas de la Iglesia Católica, por lo demás, que han inspirado ese principio tan sabio que significa priorizar lo local sobre lo regional y estos dos sobre lo nacional. Y le agrego, y eso significa que todo lo que el municipio hace igual o mejor, que lo haga el municipio. Todo lo que sobrepasa la complejidad, la escala y la capacidad del municipio, que lo resuelva el nivel regional. Pero para eso a ambos tenemos que darle más recursos y más competencias en el ámbito de lo que le es propio. En cambio, el modelo de Estado actual autoriza y exige que el nivel central se involucre a tomar decisiones que las podríamos tomar mucho mejor en el nivel local y regional. Y agrego una máxima que yo creo que coincide con esa sabiduría que está instalada en las buenas constituciones, que dice, tan descentralizado como sea posible, vale decir, el máximo grado de descentralización, y al mismo tiempo tan centralizado como sea necesario. Eso de acuerdo a cada país, de acuerdo a cada realidad, de acuerdo a cada región, hay que ver hasta dónde llegar, siempre tomando como criterio qué es lo que beneficia más y mejor a la ciudadanía, a las personas. El gobernador regional y las políticas públicas, si se aplican criterios de indicadores, entonces va a ser totalmente natural que tengamos gobiernos regionales, como yo decía, de distintos signos, que colaboran con proyectos de desarrollo diferentes. Y el riesgo de que el gobierno nacional de turno aplique criterios de excesiva discrecionalidad, bueno, hay que enfrentarlo y hay que superarlo con la obligación constitucionalmente exigible que los criterios no pueden ser distribuidos de un modo discrecional, político, arbitrario, sino que de acuerdo a criterios sociales objetivos. Federalismo, nosotros creemos, o sea, el modelo federal, que es el extremo del otro lado, muy interesante para la realidad de países que son distintas a la nuestra,
pero si nosotros pensamos con realismo y con responsabilidad, se imaginan tener a nuestras 16 regiones, cada una de ellas transformada en un Estado federal con mucho más autonomía, significaría un costo burocrático asociado desproporcionado a los beneficios que eso genera. Por último, pueblos indígenas. Nosotros somos partidarios desde la Comisión Presidencial y de aquí en adelante también a reconocer el carácter multicultural y plurinacional en países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá. Se habla con toda naturalidad de los First Nations, las primeras naciones, y han encontrado buenas soluciones armónicas. ¿Cómo en Chile no vamos a ser capaces de hacer lo mismo? Decía Gaby, y con eso termino, en materia del pago de los impuestos. El impuesto, no el único, que más irrita es el de las patentes comerciales, donde las grandes cadenas, las grandes empresas, nada contra ellas, pero porque la ley lo permite y porque la Constitución lo permite, pagan sus impuestos de patente comercial ahí donde están los presidentes de los directorios, los gerentes generales, los contadores generales, vale decir, en las 4 a 5 comunas acomodadas de Santiago. Por eso que tienen niveles de vida análogos a los de los países europeos y nórdicos, en relación a muchas comunas pobres, abandonadas, vulnerables y muchas veces aisladas, que no tienen siquiera cómo contratar un profesional para presentar buenos proyectos. Eso no es más admisible y no podemos permitir desde las regiones y desde las comunas que sigan con excusas de que eso no se puede, porque no hay recursos, porque la Constitución no lo permite. Es por eso que necesitamos una Constitución donde eso sea mandato exigible para los gobiernos, para los ministerios, incluyendo el de Hacienda, y desde regiones podamos realmente exigir su cumplimiento. Muchas gracias. Sebastián. Sí, voy a hacerlo súper sintético en honor al tiempo, y además que estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Heinrich y también Gaby. Bueno, para responderle también un poco al rector, ¿no es cierto? Yo creo que lo primero que se tiene que definir en la línea que decía Heinrich es qué tipo de Estado el que queremos, ¿no es cierto? Y ahí, si queremos un Estado, ¿no es cierto?, descentralizado, unitario descentralizado, Egon Montesinos problematizaba y decía, esto puede ser un Estado unitario descentralizado o un Estado regional descentralizado, digamos, que puede tener implicancias distintas. Y ahí entra también la otra pregunta, ¿no? En esa definición de Estado uno también podría pensar en un Estado federal, pero al igual que Heinrich, yo creo que también tiene que responder, digamos, a ciertas dinámicas, a ciertas historias, ¿no es cierto?, que tenemos, y un Estado descentralizado, yo creo que no, o sea, un Estado, perdón, federal, no creo que responda a las dinámicas sociales y políticas de nuestro territorio. Más bien generaría, como dice Heinrich, no muchos problemas también, habría muchos problemas de coordinación. Yo creo que ahí lo central, y algo que también apuntaba Heinrich, es establecer los principios de coordinación como elementos centrales de vinculación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y además de eso, yo creo que hay otras cosas que no necesariamente a lo mejor tienen que ver con descentralización. O sea, también ahí habría que establecer, ¿no es cierto?, cuáles son las competencias que hoy en día no está definido constitucionalmente, las competencias, por ejemplo, de este nuevo gobernador regional, de los gobiernos regionales de mejor manera. Y ahí se vincula con otros temas que yo había hablado anteriormente, que tiene que ver con ciertos derechos, ciertos elementos que no necesariamente están directamente vinculados, pero que afectan profundamente lo que puede o no puede hacer un gobierno regional. Por ejemplo, todo lo que se ha discutido en el último tiempo respecto a los derechos de agua. Cómo el gobierno regional, por ejemplo, podría gestionar, ¿no es cierto?, las cuencas hídricas, y para eso habría que, ¿no es cierto?, establecer un derecho de agua y establecer también esa competencia constitucional. Y va en contra de lo que hoy día está establecido, que sabemos que se transan los derechos de agua en un mercado que existe, que no hace ningún sentido, digamos. O sea, hay muchas comunidades que finalmente por la actividad minera extractiva, o aquí mismo en la región, la actividad que tiene que ver con forestal, ¿no es cierto?, que tiene un daño, un impacto ambiental importante, deja gente sin agua finalmente. Entonces, y también creo que se vincula el concepto de Estado subsidiario, ¿no? Que no está en la Constitución, todos sabemos que no está textualmente, pero
la jurisprudencia plantea que finalmente en Chile el Estado, ¿no es cierto?, no es un jugador dentro del plano económico, sino que está al margen y más bien, si queremos, un árbitro, ¿no?, un regulador de la actividad económica. Y ahí también, si uno cambiase ese paradigma, por ejemplo, ahí también hay mucho margen de acción que podrían hacer los gobiernos regionales, como se hace en otros lados, y tiene que ver con ser un pilar fundamental y regir el desarrollo de la región, estableciendo ciertos lineamientos de cómo vincular la empresa, por ejemplo, con la universidad. Yo creo que ahí el mismo centro, ¿no es cierto?, va a tener un rol importante, de cómo generar innovación, cómo generar nuevas tecnologías, cómo generar un desarrollo económico que a la vez sea sustentable y que no se base solamente, yo creo que es un problema también central, en extraer cosas, en extraer y finalmente hay algunos que hablan del saqueo de los recursos naturales, y como bien decía Heinrich, ¿no?, y mucha de esa plata finalmente no queda en la región tampoco. Y la gran parte de ese dinero tampoco queda ni siquiera en el país, porque finalmente se lo llevan empresas transnacionales. Entonces, cuando hablamos, yo creo, de descentralización en la Constitución, o sea, está permeado, no es solamente poner un párrafo que diga Chile es un país descentralizado, sino que tiene también mucho que ver con todos los elementos que están vinculados a esto, para hacer de los gobiernos regionales y los gobiernos locales entes autónomos que tengan una incidencia real y un impacto real en establecer políticas públicas con enfoque territorial que permitan, como decía Heinrich, un buen vivir, finalmente, que es el objetivo, yo creo, que buscamos todos. Eso. Muchas gracias, estimado Sebastián. Queremos de esta forma agradecer una vez más la participación de Gaby Cárcamo, Heinrich von Baer y Sebastián Carrasco, quienes gentilmente accedieron a participar en este primer conversatorio dentro del ciclo de conversatorios del proceso constituyente, enfoque regional y local desde la Araucanía. Queremos invitarles a participar en los siguientes 2 conversatorios, el 2 de diciembre con el tema talento humano en la gestión subnacional, y el día 6 de enero, desafíos para el desarrollo social, económico y productivo. A través de las diferentes redes y plataformas del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Temuco vamos a estar informando los plazos de inscripción y los expositores y expositoras. Twitter, Facebook, Instagram del Centro de Políticas Públicas Universidad Católica de Temuco. La participación en estos 3 conversatorios va a ser certificada por nuestra universidad. Queremos agradecer la presencia de nuestro rector y de cada una de las personas que participó en este primer conversatorio de nuestro ciclo. Creemos que tanto Gaby Cárcamo, Sebastián Carrasco como Heinrich von Baer han hecho un aporte sustantivo en lo que creemos que es parte de nuestro deber como Centro de Políticas Públicas, que es contribuir también al debate, a la formación tanto de la ciudadanía empoderada que va a poder decidir y definir cómo va a ser nuestra nueva constitución, y particularmente para aquellos hombres y mujeres de nuestra región y de otras zonas del país que aspiren a ser delegados convencionales para que puedan llevar en la formulación de la nueva constitución también esta semilla que esperamos germine con un país más descentralizado, más justo y más desarrollado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y que tengan una muy buena tarde. A ustedes. Bien. Muchas gracias, chao, chao. Éxito a Heinrich en lo que se viene. Bueno, muchas gracias. La cuesta está bien dispareja y muy cuesta arriba, pero empeño le vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Gracias, Henry, gracias, Gaby, también, Sebastián. Un gusto, que esté bien. Éxito al instituto, que vaya muy bien. Sí, felicitaciones. Sí, un agrado haber compartido, Cristian y rector, esta conversación con Sebastián. Digo de nuevo, no lo conocía, pero para mí muy importante haber escuchado. Y por favor, mándenme las presentaciones, quiero reverlas, y el link también para ponerlo en el portal de nuestra Fundación Chile Centralizado, y así lo ven en todo Chile. Así que mándenmelo por favor y así le damos mayor amplitud todavía. Excelente. Quisiera antes que se vayan, bueno, el Sergio de Ceremonias grabó el conversatorio, así que lo tenemos grabado y me va a mandar el link y ahí se los vamos a hacer llegar. Te lo agradezco mucho.
lo puedan difundir entre ustedes. Muchas Compartir. Exacto, lo pueden difundir Gracias. también. Muchas gracias nuevamente a ustedes por su participación. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, Renzo, gracias. Adiós. Cuídense Chao. mucho. Gracias. Chao, chao. Ojalá nos encontremos en persona. Sí, Esperemos que Oye, prontamente. no pase mucho tiempo. y Cristiana, futuro disponible para profundizar, debatir con los estudiantes, en fin, con el modo como ustedes lo están haciendo, es muy fácil y grato colaborar. Así que un abrazo y buenas tardes. Muchas Yo gracias. tengo, Nene. Hasta luego. tengo que volver a Yagüe porque si no me llevan detenido los de sanidad. Antes del control, sí. Chao, chao. Chao. Gracias por todo. Muy bien. Tengo plazo solamente.